no todo psicólogo o psicoterapeuta, primero, no todo terapeuta es psicoterapeuta, y no todo buen psicoterapeuta es psicólogo. Bueno, Facu, estamos listos, estoy dispuesto, sí, comenzamos. Bienvenidas a todas y a todos, bienvenido Facu. Comenzamos como siempre con una reflexión, una frase en esta oportunidad de nuestro querido Irving Yalom, psiquiatra y psicoterapeuta humanista existencial. Dice: el núcleo de la psicoterapia es un encuentro pleno de afecto y de profunda humanidad entre dos personas, una de las cuales, el paciente, aunque no siempre, se encuentra más perturbada que la otra. Bueno, buenas tardes a todos, Barbarita, Andrés, y quienes están escuchando. Quería partir agradeciendo a Andrés, ¿no? Agradeciendo los comentarios, los mensajes, las motivaciones también que nos dan para seguir haciendo estos espacios. Hemos recibido muchas sugerencias también de temas que ahí estamos ya registrando para poder ir desarrollándolo a lo largo del año, porque vamos a estar con varios encuentros, así que paciencia con todas las sugerencias, las estamos recibiendo muy contentos. Sí, sí. Estamos haciendo ahí una selección de temas que pueden parecer importantes. Hoy vamos a hablar de una gran pregunta que se nos planteó ya en la pandemia, hicimos un live incluso. Ahora vamos a recordar algunas cosas que comentamos ahí del épico live que se llamaba ¿qué esperar de una psicoterapia? O ¿qué esperar de una terapia, más bien, Barbarita? O de cualquier relación, de ayuda, de vínculo, donde exista un trasfondo de encuentro de personas. Esto es transversal, acompañamiento terapéutico, terapias complementarias, coach, counseling, orientadores, acompañantes psicoespirituales, psicoanalistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué esperar entonces de una relación de ayuda? ¿Qué espera la sociedad? ¿No? ¿O qué espera un terapeuta? ¿Qué espera una persona que va a terapia? Entonces vamos a ir orbitando en torno a esa pregunta en el programa de hoy. Bienvenida Barbarita, bienvenida hasta el nuevo spot. Así es que, ¿qué es lo que esperamos entonces de una terapia? ¿No? Lo que pregunta Facu, a ver, lo que el psicoterapeuta quiere o propone, o como dicen los psicoanalistas, debe ser guiada por la demanda del paciente, por la solicitud del paciente. Qué importante pregunta, ¿no? Yo creo que tiene un poco de las dos, ¿no? Si bien el paciente es quien solicita, quien va a buscar la ayuda, ¿no? El consultante, en esta relación, como bien decía Irving Yalom, de dos personas, ¿no? Hay algo ahí bien importante que es que los dos sean considerados, ¿no? ¿Qué crees tú? Sí, claro. Bueno, primero el paciente llega con una solicitud, y en ese sentido recuerdo a Lacan cuando él decía que el psicoanálisis era una estafa, pero una estafa no en el sentido moral, sino siempre dentro de un marco ético, ¿no? Una estafa al yo. Exacto. Al yo que cree que tengo estos problemas y quiero revisar este punto. Lacan decía, bueno, sí, ¿no? Pero en el análisis vamos viendo que para dilucidar ese punto tenemos que ver las ramificaciones que tal vez tienen conexión con otros puntos. O sea, ya saber que nunca vamos a poder ir a una terapia a trabajar solo un punto, ¿no? Que vamos a tener que abrir todos los conectores que nos llevan o que circundan o subyacen a ese gran punto. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis y la psicoterapia es una estafa, pero una estafa al yo, ¿no? Una estafa en el sentido, como digo, no de orden moral, pero una estafa, digamos, a la solicitud consciente, ¿no? Porque el inconsciente tiene otras demandas, ¿no? Por eso es importante en su momento aprender la distinción entre una solicitud y una demanda que se ve en el psicoanálisis. Qué importante eso, Andrés, porque en primera instancia entonces podríamos, ¿no?, decir que ir a psicoterapia de alguna manera nos va a increpar, ¿no? O sea, a una parte de nosotros se va a sentir increpada, ¿no? Se va a sentir incómoda, ¿no? Y es interesante ponerlo sobre la mesa porque a veces, ¿no?, los consultantes llegan a sesión y, claro, se sienten de alguna manera demasiado incómodos por tener que revisar ciertos aspectos de la infancia, ¿no? Historias que ya hayan contado tal vez en otros procesos, ¿no? No, y sorpresa, uno se puede encontrar en la terapia que uno no era tan bueno como creía ser, ¿no? También. Y tampoco tan mal, ¿no? Tampoco tan mal. Entonces, en una terapia, por ejemplo, en un análisis terminable e interminable de Freud, decía, ¿cuándo termina una terapia? Otra pregunta
de perogrullo, ¿no? ¿Cuándo termina una terapia? Bueno, en nuestro entender, cuando el paciente quiera. Por más que un terapeuta pueda pensar en su encuadre interno que le falta mucho, a lo mejor, bueno, eso lo verá el paciente en otra terapia o en la vida misma. Y siempre se puede ir en conjunto, desde la perspectiva relacional, ir viendo, ¿no? A veces es necesario cerrar o tomar algunas pausas. Pero siempre va a llevar el volante el paciente. Ese es un punto súper importante. ¿Por qué lo decimos? Porque en todas las relaciones de autoridad, como vimos ya la semana pasada, donde yo me someto a un sujeto supuesto del saber, hay análogamente a nivel límbico una posibilidad de subyugación o acomodarse a los dictámenes del supuesto sujeto de saber, ya sea en cuestiones espirituales o de índole psicoterapéutico, ¿no? Entonces, yo tengo que saber que lo quiero o no, ocupo un rol de autoridad, y es justamente la distinción que hay entre la mutualidad externa del vínculo y la simetría, es decir, saber que hay roles distintos. Hay roles distintos. El terapeuta tiene un rol distinto que debe estar siempre enmarcado en un cuadro ético. Porque, por ejemplo, nos escriben, Barbarita, gente que ha sido abusada por el terapeuta o ha recibido maltrato, acoso. Entonces, temas tan concretos como, por ejemplo, que un terapeuta te toque, ¿no? La palmadita, que te vaya... Si eso me molesta, yo se lo tengo que decir a mi terapeuta. Aunque sea un detalle. No sé qué. Bueno, tú que trabajas con el cuerpo, ¿qué pasa si...? Claro, eso es interesante porque desde la psicoterapia corporal, ¿no? Trabajamos con el cuerpo con ejercicios físicos, pero claro, tiene que haber un espacio de confianza, varias sesiones previas antes, ¿no? Y de alguna manera encaminar hacia ese momento. O sea, no es llegar y tocar a la persona, ponerlo en alguna posición. Eso puede ser muy invasivo. Volvemos a lo que decíamos, o sea, la terapia nos va a increpar, pero no tiene que ser un espacio en donde nos sentamos transgredidos, pasados a llevar. Y volviendo a lo que dijiste, que claro, nos llegan muchos consultantes con experiencias previas bien dolorosas en terapia con respecto a la transgresión o abuso. Ahí entra una de las responsabilidades del terapeuta, ¿no? Que dentro del trípode freudiano, que es ser analizado, ¿no? A ver, revisarse a sí mismo, ser supervisado también con un equipo, con acompañamiento. Y la formación teórica. Y la formación, exactamente. Pregunta, ¿las mallas de psicología o de las escuelas de terapeuta en general tienen el ramo de ética? Tienen un ramo de ética bastante dialéctico, bastante filosófico, pero muy poco ligado a la práctica clínica. Claro, a lo humano, ¿no? Muy lejos de lo humano. Y tampoco, bueno, otro punto, porque a veces uno tiene la idea de que todos los psicólogos son psicoterapeutas, Sí, ¿no? Y estudiar psicología precisamente a veces tiene que ver ahora con muchas otras cosas y no con la psicoterapia en sí misma. Entonces, no todo psicólogo es psicoterapeuta, primero. No todo terapeuta es psicoterapeuta. Y no todo buen psicoterapeuta a veces es psicólogo, ¿no? Lo digo por experiencia, porque mis grandes terapeutas o la gente que más me ayudó en procesos no eran psicólogos, aunque tuve muy buenos psicólogos. La Barbarita dio en un punto también, porque hoy, a diferencia de las escuelas clásicas de psicoanálisis, no se exige la supervisión personal. O sea, yo puedo perfectamente estudiar psicología sin nunca haber vivido un proceso psicoterapéutico, que es una llamada de alerta también a las escuelas de psicología, ¿no? Que no está eso incluido. Pero ahí nos vamos para otro lado, una crítica al sistema y todo eso. ¿Qué no es la psicoterapia? Yo me podría preguntar también, ¿qué no es la psicoterapia? Podríamos decir que no es sofocar los síntomas con técnicas y sugestiones, porque también vemos vivencias terapéuticas, en las terapias complementarias, que buscan a veces taponear los síntomas con técnicas, con plantas, con cosas, y eso no es precisamente una terapia. Exacto, sí. Claro, no hay curaciones instantáneas, ¿no? En la psicoterapia. O sea, la psicoterapia es un proceso. Eso es muy importante distinguir, no es un suceso, ¿no? O sea, no podemos pretender sanar un trauma, un dolor psicoemocional en una pura sesión. Sí. Y tampoco es una buena terapia
el llenarse de información de lo mismo, porque hay gente que, por ejemplo, comparte cuestiones de salud mental, o sea, los Instagramers, los influencers no son profesionales en la salud mental y tampoco es llenarse de información, leer, porque hay gente que cree que al leer, ¿no? O esta cuestión que le molestaba un poquito a algunos analistas de la gente que llega con la excusa de la autoexploración, la excusa del autoconocimiento, que a veces reportaban algunos grandes de la psicoterapia que, bueno, estas cuestiones medio esquizoides, medio mistizoides de buscarse a sí mismo aisladamente, también no es precisamente un proceso terapéutico esto del autodescubrimiento. Martin Buber decía que nos enfermamos en relación y nos vamos a curar en relación. Nos vamos a curar en relación y hay cuestiones que solo van a aparecer en relación, ¿no? En relaciones con otros. Y una vez que ya uno se mete en el proceso, van a empezar a ocurrir cosas, van a empezar a develarse cuestiones y vamos a empezar a saber cosas, a darnos cuenta y ya no hay vuelta atrás. Exacto. Ya no hay vuelta atrás. Entonces tiene que haber primero un encuadre y ya cuando está la transferencia instalada, o sea, ya está el vínculo, ahí empezamos a revisar cosas, ¿no? Que inevitablemente nos van a llevar a hacer giros, a hacer cambios, a hacer replanteamientos. Y como decía Lacan, cuando Julio César atraviesa el río Rubicón, gritó: oh, la suerte está echada. O sea, ya lo hecho está, ya no hay marcha atrás. Qué importante eso, Andrés, porque el primer paso, como decía por ahí Fritz Perls, es darse cuenta, ¿no? Pero después, el hacernos responsables ya es otro tema más serio. Una cosa es llamar al tigre y otra cosa es verlo venir. Esa frase misma me estaba acordando. Y como me dijiste hoy en una charla, ¿no? Chayando coca abajo, me decías algo así como: estás en tu derecho también de no sentirte listo, por ejemplo, ¿no? Eso es interesante. Y es algo que, ¿no? Es algo que los terapeutas también deberían plantear, ¿no? En torno a cómo cuido, cómo trato las resistencias del paciente. Es muy importante eso, porque las resistencias, como ya hemos hablado también en otros vivos, en otros momentos, las resistencias o las defensas que cada uno tiene nos trajeron hasta aquí, hasta este momento. Entonces, no es llegar y derribarlas, no es llegar y como derrumbarlas, ¿no? O sea, por ahí en bioenergética, la crítica que le hace David Boadella, que es quien creó la biosíntesis, post Lowen y Reich, es que la catarsis, por ejemplo, también puede desconectar. O sea, esta necesidad de expresar demasiado o de sacar todo hacia afuera abruptamente puede desconectar. Es como cuando saltan los tapones en una casa: conecto el microondas, conecto el hornito, conecto la tetera, ¡pum! ¿No? O sea, entonces, eso también es importante, el respeto y cuidado por las resistencias. Eso debería haber en una buena psicoterapia, ¿me entiendes? No sé si estás de acuerdo, ¿no? Sí. Y todo eso es ahorrable o manejable en las entrevistas preliminares que yo debería tener como paciente con un terapeuta, o yo como terapeuta debería tener con todos mis pacientes. ¿Por qué? Porque las relaciones de terapia son como cualquier otra, son un encuentro de dos personas. Y yo no me llevo bien con todo el mundo. Y según el padre de la psicoterapia, o el abuelo del psicoanálisis relacional, Ferenczi, decía: sin simpatía no hay curación. Y no solo que yo le caiga bien al paciente, sino que el paciente también me caiga bien a mí. O sea, en las entrevistas preliminares vamos viendo, porque de repente un paciente tiene expectativas desmedidas o quiere hacer algunas cuestiones que yo justo hoy, o dentro de mi epistemología o mi modo de trabajar, no estoy dispuesto. Entonces yo le digo: bueno, una o dos sesiones, y yo le digo: mira, sé que tengo en mente a alguien para ti, que podría ayudarte con lo que tú andas buscando. O sea, no todo paciente es para todo terapeuta. Ese es un punto importante. No, y qué bueno eso, la humildad del terapeuta de poder decir: no puedo atenderte en esto, o sea, no puedo ayudarte en esto, también está bien. Y derivar, ¿no? La posibilidad de derivar, sobre todo cuando a veces pasa que en este ámbito de la psicoterapia, usualmente cuando uno está trabajando ciertos temas personales, ¿no? Llegan pacientes que te invitan también a revisar en profundidad eso, que están viviendo lo mismo. Bueno, pero puede ser que no te estés sintiendo aún a gusto o seguro o cómodo con lo que tú estás viendo para acompañar a un otro. A veces puede ser muy terapéutico el ir revisándolo internamente, porque no es una relación de amistad, eso también es importante decir. Con el paciente el tema en común,
Pero también, bueno, está la opción de la derivación, ¿no? Claro, y ahí llega otro tema, Facu, que si ocurre eso, porque algo el trípode está fallando, Claro. o falta formación, ¿no? Para entender lo que subyace a la situación, o que yo no tengo los soportes existenciales, relacionales, afectivos, espirituales, para sostener, porque cuando se me viene un otro, ¿no? El desconocido que sufre se me viene con todo, ¿no? Con cosas que ni siquiera él sabe. Entonces, si yo no estoy pudiendo o me estoy cuestionando, algo en el trípode está fallando. El trípode terapéutico, formación, terapia personal y supervisión. Entonces, bueno, siempre hay un costo. Los buenos terapeutas, así como los buenos chefs, tienen que buscar buenos terapeutas. Si quieren ser buenos terapeutas, tienen que ir donde buenos terapeutas. Uno aprende mucho, va internalizando muchas cosas de su propio terapeuta mientras uno va delineando su estética o su estilo personal. Es normal que yo vaya tomando cosas de mis profesores, de mis terapeutas, para conformarme igual que un niño, va internalizando de sus cuidadores, ¿no? Va delineando su yo. Estos costos, Facu, son justamente que tengo que invertir en capacitación, tengo que invertir en buenos terapeutas, como decía recién, los chefs van a Francia, van a los buenos restaurantes a comer el plato, porque una cosa es leer el menú y otra cosa es saber servir el plato. ¿No? Hay muchos muy buenos teóricos que no son buenos clínicos, y eso requiere un costo, y es justamente lo que a veces Lacan criticaba, que el neurótico no quiere pagar el costo, o sea, no se toma en serio su neurosis, dice que el neurótico no se toma en serio su neurosis, y me hace recordar también una anécdota de Ferenc, ¿no? Que llega un paciente y le dice, doctor, quiero que me saque mis síntomas, mis malestares. Ok, ¿cuánto cobra? 50 lucas por sesión. Ah, pero ¿cómo tan caro? Entonces, bueno, ahí uno ve, siempre hay que pagar un costo para lo que uno haga. Si yo quiero conquistar una niña, una chica, tengo que pagar el costo del riesgo, ¿no? De decirle a quien me diga que no, por ejemplo. Siempre hay un costo, para toda la vida hay un costo. Y ese es el costo que es proporcional al costo, al valor que le estamos dando a nuestro proceso. Claro. Me gusta el concepto de inversión, Sí. ¿no? O sea, importante también ahí la palabra, porque si yo lo veo como una inversión, o sea, para mi vida, para mi bienestar, ¿no? Cambia bastante la disposición con la que voy a ir a buscar la ayuda también. Sí. ¿No? Claro, y en ese sentido también pensar que no solo vamos a una terapia a contar lo que nos pasa o a recordar lo que nos pasa. Si fuera por eso, en 3 meses estamos, ¿no? Hago una biografía entera de mi vida y ya sé lo que me pasó, cómo me pasó, cuándo me pasó. Hay algo mucho más fino, ¿no? Que subyace al encuentro, al vínculo, ¿no? Que es la acomodación implícita, la regulación psicobiológica. Son una serie de cosas que se van haciendo a lo largo de un tiempo. Entonces hay cosas que requieren tiempo, timing, decantación, fraguar, como dicen los maestros. Y esas cuestiones se logran en un proceso de tiempo largo, ¿no? Si fuera por llenarme de información, ya, 2 o 3 meses, ¿no? Me libero. Bueno, ¿me libero de qué? A ver, si nos ponemos filosóficos o teológicos, uno va a la terapia a liberarse de qué? Yo quiero ser libre de estos padecimientos, quiero ser libre de qué, del sufrimiento. No, hay sufrimientos que aunque vamos a terapia, aunque vamos 30 años a terapia, ante una muerte, por ejemplo, o ante un accidente, o ante una pérdida, ante un duelo, nos va a doler. O sea, ¿qué es lo que uno se va a liberar de una terapia? Del sufrimiento excesivo, ¿no? O del sufrimiento neurótico, o del sufrimiento repetitivo, ¿no? Entonces, uno es más libre tanto en cuanto conoce las cosas que lo condicionan, que lo limitan. Esa es la libertad que propone la psicoterapia psicoanalítica, por ejemplo. Eres más libre tanto en cuanto conoces las cosas que te limitan, te limitaron, y las huellas que han dejado en el presente. Es decir, no nos interesa el pasado a los psicoterapeutas. Exacto. Lo que nos interesa es cómo ese pasado tiñe el presente clandestinamente y nos hace tener miedo, nos hace tener conflictos con las relaciones, con los jefes, nos pone ansiosos. ¿Cómo se presentifica el fantasma? Exacto. En las acciones presentes. Claro. Es ahí el síntoma, ¿no? Sí. O sea, volviendo al tema del cuerpo, ¿no? Como justamente el pasado está vivo en el presente, en esa reacción, o sea, en esa angustia que sientes, en el dolor en el cuerpo, en el apretón de la guata, en la garganta cerrada, o sea, que son usualmente las temáticas por las
que la persona viene a pedir ayuda, ansiedad, angustia, falta de sueño, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no te puedes dormir? O sea, ¿qué viene ahí? El pasado que está presente pidiendo ser escuchado, pidiendo ser atendido. Y claro, tiene que ver justamente con poder ponerle nombre, ¿no? Me gusta mucho la metáfora de la psicoterapia como entrar a revisar una gran casa, ¿no? La casa interna. Y poder, o tal vez el sótano, incluso más específico. Y poder etiquetar esas cajas, ¿no? Abrirlas, revisarlas, mirar qué hay ahí y ver ya, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Dónde lo voy a colocar dentro de mi historia, dentro de este espacio interno y dentro de mi vida? Ah, y muchos de los aromas que hay en mi presente provienen del sótano. Exacto. Mucha fragancia, Sí. mucho ruido. Uh-huh. Según Lacan, los goces, los circuitos del goce son fijos, nunca cambian tanto, por más que uno vaya a terapia. Pero por último uno ya los conoce, conoce sus debilidades, sus puntos flacos, y ya hay un foco puesto sobre eso. Uh-huh. O sea, los circuitos son muy difíciles, neurológicamente hablando, psicoanalíticamente hablando, cambiar los circuitos del goce. Que un día vamos a una clase de Lacan, de lo real, lo simbólico, lo imaginario y todas esas cosas. Pero me gusta este concepto de la libertad paradojal, que es aceptar mis limitaciones. Es decir, mientras más conozco mis limitaciones, más libre puedo ser. Exacto. Porque ya no quiero cambiar, es como el pedido neurótico que quiere cambiar lo que no se puede. Exacto, sí, claro. Aceptación, me gusta esa palabra, ¿no? O sea, es una invitación a la aceptación, aprender a aceptar, Sí. ¿no? Aceptar que lo real. Muchas de las neurosis son eso, Facu, querer cambiar algo que no puede cambiar. Entonces, viene justamente el duelo, ¿no? Porque a veces gente sostiene fantasías, ideas, y eso es mucho más costoso que aceptar la falta. Exacto. A veces hay que aceptar la falta. Sí. Que bueno, eso es importante. O sea, el proceso psicoterapéutico en algún punto implica un duelo, o varios. Y el duelo tiene un proceso bien particular también. O sea, el duelo no es solo cuando fallece alguien, sino también duelo por una relación que perdí, no con una persona, sino también conmigo mismo, ¿no? Ah. O con cómo me relacionaba con el mundo, o con cómo actuaba de determinadas maneras. Sí. Eso también es un duelo y lleva su tiempo de metabolizar. Por eso volvemos a hacer hincapié, ¿no? En que es un proceso, no Claro. un suceso. Muy buen punto, Facu, porque justamente a veces en la terapia uno tiene un duelo hay una pérdida de lo que creí que era yo. Hay gente que dice, yo soy así, yo no voy a cambiar, ¿no? Tengo un tío que me dice, ¿para qué van tanto a terapia? Si yo soy así. Pero muchas veces uno descubre en terapia que cuando uno decía yo soy así, eran una serie de constructos y de mecanismos de defensas neuróticas, pero no era mi yo profundo, mi verdadero self, mi parte espontánea. Lo que yo decía que era yo era una estructura defensiva, ¿no? Milton Erickson decía, cuidado con el cuento que te cuentas. Qué bueno. Con el yo soy así, que puede ser que pongámonos en el modo curioso. Puede ser que yo pueda ser de otra forma ahora. Y ahí empieza como esto, por la creatividad dentro de la vida también. La posibilidad para lo novedoso. Sí. Bueno, el mago de Ponix, ¿no? De Milton Erickson vamos a hacer también, yo creo que vamos a hacer unos 200.000 podcasts porque tenemos mucho que compartir. Sí. Ahora, hay algo bello en este oficio, que dicho sea de paso, Barbarita, va a ser, a mi entender, la carrera del futuro, ser acompañante terapéutico, porque hoy vivimos una pandemia global de la depresión. Chile es uno de los países más depresivos de Latinoamérica y el Caribe, y estamos necesitando muchos terapeutas, ¿no? Terapeutas con una formación integral, ¿no? Que incorpora la dimensión corporal, afectiva, vivencial, mental y espiritual. Hay algo bello que pasa con los terapeutas en su día a día, que recibimos gente que quiere hablar con nosotros. Sí. Que recibimos gente que viene por su propia voluntad a hablar con nosotros, que nos pide, o sea, es una cuestión maravillosa ganarse la vida así, que te paguen por querer ir a hablar contigo. Sí. Por espacios de encuentro, ¿no? Por espacios de encuentro, sí. Tal cual, qué valioso. No, y algo también importante, André, que nombraste anteriormente, en este duelo que implica un proceso psicoterapéutico en el que tal vez me voy de alguna manera, ¿no? Vaciando de algunas cosas, ir fortaleciendo, ¿no? O sea,
en un buen vínculo, en una buena relación con el terapeuta, paciente-terapeuta, ir fortaleciendo recursos, o sea, capacidades olvidadas también que hay ahí, ¿no? O sea, como decía Barbarita, la creatividad, ¿no? El espacio del juego. Se me venía el concepto de Winnicott, del espacio potencial, ¿no? Claro, porque justamente hay terapias de corte más psicoanalítico que hacen de repente énfasis en lo patológico y las de corte humanista hacen más énfasis en los potenciales, la transpersonal hace más énfasis en la conciencia y tomar un poco de todo dependiendo caso a caso, ¿no? Si hay un paciente que está con más déficit, de repente necesitamos la acogida, alojar y echarle una mirada a los recursos, justamente a la parte creativa, porque en general las partes que están heridas, las partes traumatizadas en sí mismas, son como agujeros negros de la psique, ahí no hay vitalidad. Entonces, yo donde me acerque ahí voy a ser devorado, no hay energía, por decirlo en términos simples. Entonces de repente hay que fortalecer, hay que echarle una mirada a las partes recursivas, porque estas partes al ejercitarse van a ir de repente acercándose y a generar fragancia a las partes más heridas. Entonces desde ahí también sí, contemplar el enfoque del terapeuta. Yo como paciente, legítimamente dentro de mis derechos puedo preguntarle al terapeuta cuál es su enfoque, para ver si él me explica si tiene relación justamente con lo que yo necesito hoy, porque hoy, en este momento de mi vida, puedo querer echarle una mirada a mi infancia, en otro momento de mi vida al sentido de la vida, ¿no? En otro momento de mi vida al árbol genealógico, en otro momento de mi vida a la trascendencia. Entonces de repente me va a servir más un psicólogo psicoanalista, un psicólogo existencial, ¿no? O un terapeuta transpersonal, dependiendo de la etapa que me encuentre en la vida. Sí, sí, eso es importante y la posibilidad de elegir, ¿no? Sí. O sea, y una invitación también a todos, porque hemos recibido muchos consultantes retraumatizados en experiencias con psicólogos y bueno, si estás escuchando esto y tuviste una mala experiencia con algún psicoterapeuta, recuerda que hay más posibilidades, hay más personas, hay más enfoques. No olvidarse de que siempre hay otra oportunidad y no quedarnos solo con eso, que incluso alguien bien bueno, y si te tomas el tiempo de elegirlo, de conocer, ¿no? Como decías tú en las entrevistas preliminares, puede reescribir esa relación que fue impactante o retraumatizante en una terapia. Sí. Entonces, ¿qué esperar de la terapia? No le puedo pedir que la vida no me duela, o no sufrir, ¿no? Sí le puedo pedir que me ayude a que eso no sea tan excesivo, tan desbordante. No hay un solo modo de ver las cosas. Entonces, de repente, un tiempo trabajar por un lado con un gestaltista, con un psicoanalista, está bueno, ¿no? Por ahí los viejos recomiendan que es bueno cada cierto tiempo ir a terapia, no siempre tampoco, ¿no? No siempre. Hay momentos donde uno está más o menos estable y tiene buenas relaciones sanas que reflejen bien y uno puede tomarse un tiempo. Tampoco hay que irse en la bola obsesiva, siempre estar... pero lo importante es que nos demos ese permiso de repente de buscar y si ya siento que con mi terapeuta no me está dando, ponerlo ahí sobre la mesa, conversarlo, porque puede ser que ahí comience la terapia. Ojo. Eso es interesante. Ahí está el corte, dicen los psicoanalistas, ahí comienza el corte, ahí se activa la transferencia fuerte cuando yo le digo a mi terapeuta, siento que esto no está funcionando, ¿no? O siento que debería parar. De repente los buenos terapeutas dicen que ahí comienza la terapia. El famoso impas, ¿no? Sí. Entonces, otro de los mitos, Barbarita, que no está de más decirlo, que la terapia es para los locos, ¿no? Que mucha gente puede pensar que esperar de la terapia, ¿cuándo ir? ¿Cuando estoy muy mal? ¿Cuando estoy loco? No, es cuando estoy de repente siendo consciente de que quiero ser más responsable conmigo mismo, con mis relaciones, con mi vida, y soy lo suficientemente inteligente como para pedir ayuda. O sea, si yo quiero que mi auto ande mejor, lo llevo mecánico. No intento yo ahí abrirle el capó y pegar cables que no sé. Entonces, ese es un buen punto también, el mito de que la terapia es para los locos. Y otra cosa que me quedó dando vuelta, no sé si ustedes lo mencionaron, el derecho del paciente, ¿no? Sí. El derecho del paciente de preguntar también por qué esta técnica, por qué este procedimiento, ¿no? Y también, de repente, que el paciente sienta la libertad de decir ahí que siento que no hay avance, ¿no? Un buen terapeuta debería acogerlo y revisar, ¿no?
Claro, ahí eso es importante porque si bien es una relación asimétrica, ¿no? En el sentido de que está el terapeuta que estudió, se formó y de alguna manera o pasó por esas mismas experiencias y va a acompañar a un otro, somos falibles, ¿no? Como decía Donna Orange, y somos personas, podemos fallar, podemos equivocarnos, y es importante también esa dimensión de la persona a persona que es un espacio de psicoterapia, Sí. ¿no? Que la complejidad nos invita a eso. Ujú. No hay una forma de ver las cosas. Exacto. Hay miles de formas como yo podría tener una muy buena intervención y puede que en este momento no sirvió. Entonces, saber también que yo soy falible, mi terapeuta es falible, eh, y ese no es el punto, ¿no? Si no nos podemos equivocar y de repente nos equivocamos bastante. Entonces, todo eso se va a enmarcar en un espacio ético y lo que sí puedo esperar de la terapia, otro punto súper importante, es la confidencialidad. Ujú. Que hace poco hicimos una supervisión y aparece un caso y uno de los supervisores conocía a la persona, entonces ideal que yo incluso le pueda preguntar a mi paciente si puedo llevar su caso a supervisión, ¿no? O omitir el nombre, pero sí saber que la terapia es un espacio ético, primero, partimos de esa base, confidencial, eh, y mutual, mutual, ¿no? Sí, sí, importante eso de la confidencialidad, los cuidados, bueno, todo lo que tiene que ver con el encuadre, eso también es importante hablar. El encuadre, esto más para los terapeutas también, es súper importante entender que puede ser flexible en el sentido de va a ir siendo revisado a lo largo del proceso, ¿no? O sea, y para los pacientes también, los consultantes. Si yo voy a terapia y voy en un transcurso de sesiones trabajando de una manera, y después, bueno, puede que ya no me esté funcionando y venga la necesidad o las ganas de como retirarme. No precisamente, a veces hay que hacer un reencuadre, un recomodo de la forma, de los modos, de la profundidad de lo que se está hablando, etcétera, ¿no? Nosotros siempre invitamos, por lo menos con Bárbara, André y yo, a nuestros pacientes a que tengan la comodidad y libertad de decirnos cómo es nuestra relación, que hablemos de eso también, que sea un tema dentro de, el proceso, ¿no? O sea, ¿cómo está nuestra relación hoy, paciente-terapeuta? ¿Sí? Desde la perspectiva relacional es parte del encuadre, Ujú. cómo vamos nosotros. Exacto. Y sobre todo que los pacientes que han sufrido mucho, las personas que hemos sufrido mucho, tenemos una sensibilidad muy refinada, como decía Ferenczi, para detectar cuándo nuestro terapeuta tiene menos trabajo que nosotros. Y van a haber dos posibilidades. Aquí yo me acomode, como lo hice en mi infancia con mis cuidadores, cuando detectaba que ellos no tenían ciertas limitaciones, o que termine retraumatizado, ¿no? Termine retraumatizado. Entonces el peso es compartido, no recae solo en el terapeuta. Yo tengo una posición activa, por eso muchas veces le digo a mis pacientes que son actientes, pero bien activos, Sí. bien vivos, bien despiertos, y dentro de las infinitas horas que tiene una semana, solo una nos vemos. Entonces hay miles de horas que no estamos juntos, y ahí está la pega también, que recae, yo diría un 50-50, ¿no? Un proyecto, un proceso que se vive juntos y la responsabilidad recae en ambos, no solo en el Superman terapeuta. Sí, bien importante. Y hablemos un poquito, André, de la terceridad, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Ya, la terceridad es el espacio donde se da la terapia, que es una especie de un tercero rítmico, donde se genera la posibilidad, ¿no? Winnicott le llamaba el espacio potencial, donde se pueden incorporar, digerir, el espacio de juego. En el fondo, el espacio potencial, recubierto por la terceridad, está editando lo que no hubo en la transicionalidad de la infancia, ¿no? Cuando quedó interrumpida la infancia por disrupciones, por traumas, en el espacio de terapia se va a abrir hasta cierto punto un espacio donde podemos ir jugando y construyendo y delineando un yo. Entonces, en ese espacio de terceridad descansa una tensión necesaria en la situación terapéutica donde yo veo a un otro con su subjetividad y el otro ve al otro con una subjetividad y vemos dos subjetividades en un encuentro, ¿no? Que no está carente de tensión. Porque si hay dos personas y no hay tensión, no hay encuentro. Exacto. Hay uno que se está acomodando al otro. Siempre tiene que haber una especie de tensión en la terapia, ¿no? Como decía Blomberg. Es necesario un espacio de tensión para que se muevan las cosas.
el otro no puede ser solo un espejo que te refleje, un vacío, porque Exacto. si no, no hay un desarrollo de la profundidad. Es como el niño viera al espejo como un objeto nomás, pero no un objeto donde puede reflejarse. Entonces yo me quiero reflejar en la interioridad de un otro distinto, ¿no? La importancia de eso, ¿no? De poder de repente saber que mi terapeuta es distinto y que me acepta, ¿no? No es que, y ahí caemos en el mito de la neutralidad de la abstinencia del psicoanálisis clásico, ¿no? Que ve una esfinge que no se mueve, que no hace gesto y pareciera que no sé nada de él. Y eso a veces es iatrogénico, ¿no? Ver un terapeuta que no se entusiasma, no se conmueve por el supuesto mito de la neutralidad. Todo habla, hoy día estamos sonados, las redes sociales nos pueden ver, nos buscan el nombre, todo habla, que yo no quiera hablar, habla, la ropa que llevo, habla, ¿no? La forma de vestir. Y no es que estemos promocionando ni promoviendo el uso de la autodevelación, ¿no? Porque también hemos visto el otro extremo. Exacto. Que pacientes cuentan que terminan haciéndose amigos del terapeuta y que el terapeuta termina contándole toda su vida y terminan prácticamente, ¿no? O sea, generando un vínculo que excede, ¿no? Tiene que haber una dinámica mutual amistosa, pero no entrar en la escena y convertirse en un amigo. Entonces el uso prudente de la autodevelación. Hay un humorista bien famoso que es Jorge Alí, no sé si ustedes han visto un corto que hay, que salió en un programa de televisión hablando de cómo había sido su relación con su psicólogo. A ver. Y contaba él como de repente el psicólogo, estábamos en la sesión, decía, y salía de la sesión y le pasó varias veces, dentro de la misma sesión salía 2 o 3 veces. Y le pregunta a él así como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué sale? Entonces el terapeuta le dice, no, es que juego a los caballos. Se iba y jugaba a los caballos en la otra salita que tenía y Jorge Alí había tenido una experiencia, mira la locura, había tenido una experiencia con el tema de los caballos, que se le había muerto un caballo, entonces como que él nunca había querido seguir jugando. Wow. Y el terapeuta lo llevó de nuevo a apostar, a jugar a los caballos. Según Jorge Alí, es lo que cuenta, como que era un súper buen terapeuta, pero de hecho en la supervisión lo comentamos y vemos ese corto que tienen en YouTube, que lo pueden ver, lo vamos a poner aquí abajito, y uno se da cuenta de que, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasó con esa relación? Cosas así y más freak a veces hemos escuchado. Sí. Bueno, la clínica es un arte. Por eso digo que los mejores terapeutas a veces son artistas. Parte con un hola. Todo es parte de un arte en el sentido de la frónesis, de la sabiduría práctica, del saber. Es un modo de estar con otro. La práctica clínica contemporánea es un modo de estar con otro. Que puede ser, ¿no? Puede ser que hayan cuestiones así súper cotidianas. Pero hay que entender que la mutualidad debe ser ir de la mano y ir del brazo con la simetría. ¿Por qué? Porque yo cumplo un rol distinto. O sea, podemos tener una relación mutual de confianza, pero yo siempre doy el ejemplo, es como cuando uno va a una fiesta con amigos, pero uno sabe que maneja y los tiene que ir a dejar después. Entonces, yo comparto, bailo, voy al karaoke, etc. Pero yo sé que no debo beber alcohol, por ejemplo, porque sé que al final yo lo tengo que ir a dejar. O sea, manejo los tiempos. El terapeuta hace lo mismo, va, vive, se mete en el mundo del paciente, comparte, interactúa, pero él sabe, lo que André Green llamaba el encuadre interno, que él compra un rol distinto. Exacto, sí. Entonces ahí volvemos al tema de la formación, ¿no? La formación. Sí, a mí me gusta también dentro del... cuando hablamos de crecimiento y desarrollo personal, ¿no? La imagen de entender que no es un proceso lineal, o sea, un proceso de psicoterapia no es lineal. Sí. Ningún proceso de autocrecimiento y desarrollo personal lo es. O sea, tiene esta dimensión de la espiral, ¿no? Que por ahí decía algún sabio. Uno va a volver a pasar tal vez dentro del proceso por el mismo lugar, por el mismo tema varias veces, pero para mirar otras perspectivas, tomar otro recurso, dejar atrás algunos dolores de eso, ¿no? Entender de que dentro de la psicoterapia también los procesos de regresión van a ser en pos de una progresión, ¿no? No para quedarnos a vivir ahí también, ¿no? Sí.
Claro, y justamente eso no puede reducirse a solo el uso de técnica, ¿no? La técnica sola carece de alma. Por eso nosotros apostamos por la frónesis, que es un concepto que toma el psicoanálisis contemporáneo de Aristóteles, ¿no? Que es la sabiduría práctica, que se va aprendiendo ahí, uno la va aprendiendo con su terapeuta, con su supervisión. Es un saber, es un arte la terapia. Entonces, para ir tirando resúmenes, Barbarita, ¿qué esperar de una terapia, Facu? Bueno, yo quiero dejarlo más por el que no esperar. No es una amistad, ¿no? Lo que venimos diciendo, no se ofrecen curas instantáneas, es importante. No vamos a sacarnos como si fuera un tumor, algún dolor, algún trauma. Y no vamos a recibir consejos. Eso también para mí es muy importante de aclarar. Tal vez eso lo podemos esperar de algo más como el coach o una consejería específicamente, pero no del proceso terapéutico. No vamos a tener una persona del otro lado que nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Como siempre hay excepciones. Ante pacientes con déficit de repente, que no tienen, por ejemplo, tengo un paciente de 20 años que no tiene papá, no tiene primo, no tiene referente, de repente me dice, don Andrés, ¿pero qué hago con esta chica? Entonces uno dice, ¿qué hago ahí, no? A veces la clínica nos confronta con la teoría. En esos casos, por ejemplo, yo digo, bueno, yo en tu caso tal vez iría con más prudencia, ¿no? A veces alguien sin base, ¿no? Con mucho déficit necesita una semilla, algo que insemine, ¿no? Algo que deje. Y eso también va cercano a la ética y a la frónesis, ¿no? La sabiduría. Si este paciente tiene una transferencia paterna, yo tengo que hacerme cargo de eso, pero eso va a ser materia de otro live. ¿Qué esperar como paciente? Trabajar nuestras repeticiones, ¿no? ¿Por qué repito? ¿Por qué se me aparece esto? Nuestra fragilidad, lo que nos da vergüenza. Todo ese tipo de cosas para ir a trabajarlas en terapia, ¿no? No solo para ir a dar reporte de mi vida, lo que me da vergüenza. Hay una frase bonita de una psicoanalista relacional contemporánea, Sandra Boucher, que dice: hacer extraño lo familiar y hacer familiar lo extraño. A veces uno en psicoterapia dice, ¿y esto que me era tan familiar, por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? Y eso que me parece tan extraño, de repente decir, ¿y por qué no? Interesante. Y bueno, apropiarse de la propia experiencia, valga la redundancia, es decir, poder en un diálogo con un otro comprender, formular lo que no ha sido formulado, lo que fue vivido y no fue hablado, ¿no? La infinidad de lo no dicho que dice Donald Stein, poder apropiarme de mi vida, mi experiencia y ser libre tanto en cuanto conozco las cosas que me limitan. Si eso me va a llevar a poder estar un poco mejor, un poco más contento, bien. Pero, como les decía, no es la función de un psicoterapeuta ser un subidor de ánimos, ¿no? Para eso están los coaches, los humoristas. Entonces no necesariamente voy a ir a una terapia para sentirme bien. Van a haber momentos donde me voy a sentir muy mal y es parte del proceso, es parte de un buen proceso terapéutico. Entonces, querido Facu, querida Barbarita, ¿cómo estamos? Estamos listos. Qué bueno. Cuando uno va a terapia descubre que no era tan bueno como creía, pero tampoco tan mal. Exacto. Siempre incorporaremos secciones nuevas. Hoy tenemos una recomendación de libros. Sí, si les gustó lo que hablamos hoy, si quieren profundizar, les recomendamos el libro El arte de la terapia de Peter Bourdieu. Reflexiones sobre la sanación para terapeutas principiantes y avanzados. Muy recomendado. Bueno, qué tema, así que espero que les haya servido, que les haya gustado. Dejen ahí sus comentarios, sus consultas. También qué piensan ustedes, ¿no? ¿De qué es una psicoterapia? Nos gustaría escucharlos, ¿no? Leerlos también. Así que gracias Andrés, gracias Bárbara nuevamente. Un gustazo. Y nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Gracias Facu, gracias Barbarita, gracias a todas y a todos. Nos vemos. Que estén muy bien, chao chao.